presento, soy Pablo de Besa Peleteiro, soy doctor en Biología Molecular en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente estoy estudiando quinto año de Medicina aquí en Univalle, Cochabamba, y hoy voy a presentar el trabajo titulado La hormona del crecimiento y la estimulación visual, cómo restauran la visión normal en niños con parálisis cerebral infantil. Este es un trabajo que, bueno, de trabajo e investigación desde hace ya varios años en el Centro Sanitario Foltra, allá en España, en donde yo trabajaba y donde yo también me he formado para hacer mi tesis doctoral en biología molecular en base a la tesis doctoral está encaminada en base, a conocer las bases bioquímicas que ejerce la hormona de crecimiento, la GH, para la rehabilitación, sobre todo a nivel tras daño neurológico. Bien, tenía la presentación que la idea era empezar a hablar de parálisis cerebral infantil, pero lo primero que quiero hacer es empezar a hablar del cerebro. Seguramente muchos, yo diría todos los que nos están escuchando aquí ahora tienen una idea de lo que es el cerebro, de que es, yo creo que todos los órganos tienen importancia, pero no podemos entender ningún ser humano con un cerebro que no esté funcionando al 100% de sus posibilidades, ¿no? Si falla el cerebro, van a fallar los órganos, van a fallar los sistemas, va a fallar el resto del organismo. Entonces, el cerebro, lo que tenemos que tener más claro, es el encargado de asociar toda esa información que llega, comprenderla y enviar una respuesta. Esto es muy básico, pero bueno, entendido esto, vamos a entender lo que puede suceder cuando se produce una parálisis, lo que se conoce, el daño que se conoce como la parálisis cerebral infantil. ¿Qué es esto? Bueno, la definición habla de que es un problema persistente de esos sistemas encargados del movimiento de la postura. Digamos que esa es la definición más del libro, pero como bien venía diciendo, pues, si hay un daño, si hay una parálisis cerebral, si hay un daño en el cerebro, al final se van a afectar diferentes órganos, diferentes sistemas o todo en global, ¿no? Entonces, esta parálisis cerebral, ¿qué va a producir? ¿Qué va a suceder cuando hay una parálisis cerebral infantil? Se producen unas limitaciones, lo que dice aquí, unas limitaciones en la actividad, en la vida de ese paciente, de esa persona, unas limitaciones de diverso grado, de diversa índole, en diversas áreas, según el área que esté más afectada, pero sobre todo a nivel funcional, sensorial y además de cognitivo, ¿no? Va a generar pues estos problemas de comunicación, y en lo que nos vamos a centrar hoy un poquito es en el problema que se genera del daño en esa región occipital, el daño que se genera en las conexiones, en las neuronas encargadas de procesar lo que se está viendo y de emitir una respuesta para que el organismo sea capaz de reaccionar. Es decir, que se está imposibilitando la correcta visión de la gente, ¿no? A estas complicaciones se van a añadir, además, pues muchas veces, en muchísimas ocasiones, estos niños con parálisis cerebral infantil, la parálisis cerebral viene asociada a muchos trastornos de epilepsia y problemas en ese sistema músculo-esquelético, ¿no? Como vamos a ver después en alguno de los vídeos, el paciente tiene una pérdida de coordinación, de equilibrio, de capacidad de movimientos, de percibir. Entonces, esto supone un problema muy grande. Si a mayores en ese niño, en ese paciente, esa persona, tiene unos problemas de visión, tiene una ceguera, pues podemos imaginarnos que el daño se complica mucho más. Como causas, por destacar algunas y por citar por encima, lo que afecta así a este cerebro, pues está el desarrollo anormal a nivel intrauterino. Por ejemplo, un desarrollo anormal del cerebro, pues debido a esas infecciones que puede haber, traumatismos encefálicos craneales, cuando pues a lo mejor es un recién nacido, o a lo mejor el traumatismo encefálico craneal durante el embarazo es evidentemente complicado, porque evidentemente si es tan grande como para producir un traumatismo encefálico craneal en el feto durante el embarazo, pues va a producir ya una complicación del embarazo que generalmente va a detenerlo, ¿no? Pero bueno, el traumatismo encefálico craneal durante las primeras etapas de la vida pues también supone un daño y una posibilidad, una posibilidad de sufrir una parálisis cerebral, ¿no?
Lo mismo que la hipoxia perinatal, esa hipoxia en las siguientes horas, días tras haber nacido, esa hipoxia pues, puede generar un daño que se traduce en parálisis cerebral infantil. Las complicaciones en el periodo prenatal, bueno, esto vendría un poquito antes del perinatal, esa hemorragia masiva, esa asfixia tras el parto, en esos primeros minutos, esos primeros momentos tras el parto, si hay una asfixia y no se controla, eso va a producir un daño en el cerebro y se traduce en la parálisis cerebral, ¿no? Como dato, la prematuridad es responsable de prácticamente la mitad de los casos de parálisis cerebral infantil, es decir, prácticamente la mitad de los casos con parálisis cerebral infantil vienen relacionados con prematuridad, con adelanto en ese parto y que muchas veces, incluso, bueno, yo lo he visto en alguna persona conocida, amigos, mal diagnóstico de las semanas de embarazo y que pues ya planificaban la cesárea antes de tiempo y cuando se dieron cuenta pues habían planificado la cesárea y esto me parece un error gordísimo, pues 2, 3 semanas antes de lo que debían. Esa prematuridad es responsable, bueno, esa concretamente, la prematuridad generalmente es responsable de cerca del 50% de los casos de parálisis cerebral infantil. ¿Qué lleva esto? Pues algunas de las consecuencias que estábamos mencionando, pues por hablar un poquito de esa leucomalacia periventricular, aquí lo estamos viendo en una imagen, alrededor de los ventrículos que tendrían que estar en esa zona, no sé si se ve el cursor, pero estoy marcando esos ventrículos, se ve la leucomalacia, cómo está afectando y no hay un correcto funcionamiento del cerebro, el infarto de esa vena parenquimatosa, también diversos puntos de lesión en la sustancia blanca. ¿Qué quiere decir esto? Puntos de lesión a lo largo de todo el cerebro, eso es lo que se ve en la imagen de la derecha del todo, puntos de lesión pequeñitos, microlesiones, que a lo mejor si fuese una, dos, pues no pasaría nada, pero hay diversos, hay múltiples y eso acaba generando un daño difuso en el cerebro que se traduce a la larga en una parálisis cerebral infantil, ¿no? Estos tipos de daño cerebral se van a asociar a diversas patologías y se van a asociar a diferentes complicaciones post-nacimiento. Como decía antes, a lo largo de la vida, pues va a acabar apareciendo diferentes complicaciones del paciente, diferentes situaciones que van a complicar cualquiera de los aspectos del sistema, del organismo de esa persona, ¿no? En este caso queremos, perdón que pase uno de los vídeos antes de tiempo, en este caso queremos focalizar, centrarnos un poquito en lo que hemos trabajado, como decía antes, en el Centro Sanitario Foltra trabajamos con diferentes tipos de pacientes, diferentes complicaciones asociadas a la parálisis cerebral infantil, pero nos fijamos, esto bueno, lo voy a decir después, esto es un estudio retrospectivo, en el cual nos fijamos que los pacientes con ceguera, debido a una parálisis cerebral infantil, tenían una mejoría en la visualización, una mejoría era de no ver nada a empezar a ver. Entonces decidimos hacer, mediante un estudio retrospectivo, una serie de análisis, nos fijamos en una serie de datos, que luego los voy a mencionar, y vimos cómo esto se reflejaba en una mejoría de los pacientes. Como decía antes, ese daño en el cerebro, esa parálisis cerebral, debido a la causa que fuese, ya fuese la asfixia, ya fuese el traumatismo, ya fuese el sangrado, ya fuese la infección, cuando hay esta muerte de células en el cerebro, se produce lo que es un incremento de la cascada de citoquinas proinflamatorias. Me parece que esto a la gente, a los que estamos en el área de salud, y yo creo que en los últimos tiempos, a nivel mundial, por desgracia por el COVID, la sepsis por COVID, ¿se acuerdan? Que se producía esa sepsis, llevaba a esta cascada de citoquinas proinflamatorias en todo el cuerpo, y eso era una de las complicaciones más graves del paciente de COVID. De hecho, lo realmente complicado es que el paciente con COVID que está en UTI y está con una sepsis, esa cascada de citoquinas se descontrola, eso es lo que se provoca con la sepsis en todo el organismo y el paciente, un porcentaje altísimo de ellos, fallecía. Bueno, pues este incremento de las cascadas de citoquinas proinflamatorias, como pongo aquí, en el cerebro, por ese daño que estamos hablando, esa causa que estamos hablando inicial, ¿qué va a llevar? Va a llevar a una apoptosis de las células del cerebro. ¿Qué va a provocar esto? El aumento de ese lactato, de ese piruvato y también la disminución del rato de glutación. Esto va
a provocar todavía una cascada mayor de muerte celular, una cascada mayor de las células de las neuronas del cerebro y, por lo tanto, una densidad de las neuronas, una disminución de la densidad de las neuronas. Aquí vengo, bueno, esto es una imagen, un vídeo que saqué de la Universidad de Yale, como bueno, una imagen, ¿no? Esto es algo representativo de cómo por primera vez mostraron cómo moría esa neurona atacada por la microglía, y eso está muriendo porque en el cerebro pues hay a veces unas señales que son fisiológicas, que dicen, ok, te toca morir porque ya no estás cumpliendo una función, o hay veces que es por unas señales patológicas. En este caso, como hablamos de la parálisis cerebral. Esto simplemente era pues, una imagen para tener un ejemplo de cómo la célula, la neurona en este caso, acaba pues, siendo aniquilada y en este caso pues, de la parálisis cerebral la densidad neuronal disminuye mucho hasta el punto de que el paciente, pues, como decía, tiene un daño cerebral masivo. Por otro lado, y es una de las bases de, ahora vamos a cambiar un poquitito, estábamos hablando, primero quería explicar el cerebro, la parálisis cerebral, las consecuencias que tiene, y por otro lado quiero explicar una de las bases del tratamiento, que venía ahora, que es lo que voy a hablar, que es la hormona de crecimiento. ¿Qué efectos tiene? Bueno, diversos estudios, esto fueron parte de mi, como decía al principio, de mi tesis doctoral y de estudios que hemos publicado posteriormente, y hoy en día ya hay varios grupos a nivel mundial que también están investigando a favor de la hormona de crecimiento y del efecto que tiene, no solo en nivel de investigación a nivel básico, sino el efecto que tiene a nivel clínico, como la GH, la hormona de crecimiento, growth hormone, es capaz de establecer una mejor proliferación de las precursores. ¿Qué quiere decir eso? En el cerebro, ahora nos vamos a centrar en el cerebro, porque siempre que hablamos de hormona de crecimiento pensamos en los huesos y crecer más. No, no solo es eso. La hormona de crecimiento es como un sol que ilumina todo el sistema solar, todos los factores neurotróficos, que son los planetas que giran alrededor de él, y va a activar en diferentes niveles, en diferentes escalas, va a llevar con su luz, con su energía, por así decirlo de una forma un poco metafórica, a esos otros factores que van a actuar en diferentes órganos. Entonces, en el cerebro, la hormona de crecimiento hace un efecto de proliferación y de supervivencia de las células madre. ¿En dónde? Concretamente, bueno, lo que hacía yo en mi tesis doctoral, en el giro dentado del hipocampo. Tenemos que tener presente esa zona del giro dentado del hipocampo junto con la zona subventricular, en los ventrículos laterales. Son las dos grandes zonas de proliferación de células madre, de los astrocitos, células de la glía y sobre todo de neuronas, para después diferenciarse y poder estructurar de una manera correcta el cerebro. Entonces, cuando la hormona de crecimiento, aquí lo estamos viendo en la gráfica, cuando la hormona de crecimiento comparada con un control se introduce, se inyecta, se administra en un organismo sin un daño previo, la hormona de crecimiento no ejerce una mayor respuesta del giro dentado para la proliferación. Sin embargo, si se administra la hormona de crecimiento tras un daño, ahí lo vemos, la Ka es ácido caínico, ese ácido caínico está estableciendo un daño y provoca que el cuerpo tenga una respuesta, pero la hormona de crecimiento va a reforzar todavía más el efecto de recuperación y de reparación. Aquí lo estamos viendo en la última de las imágenes, la imagen E, cómo hay más puntos oscuritos, que esos son células madre que estaban proliferando, son las neurostem cells del giro dentado, son células madre del giro dentado, que hay una mayor proliferación en base a una respuesta tras un daño por el ácido caínico. Y la hormona de crecimiento potenciaba esa rehabilitación, ¿no? No quiero entrar a explicar mucho esto, bueno, es un artículo que ya está publicado, es del año 2011, como digo, correspondía a mi tesis doctoral. Y después también esta otra imagen que, bueno, ya la hemos publicado en algunos de los libros, por ejemplo, esta está publicado en el libro también en Brain Injury, como aquí se entiende un poquito, esto es para entender un poquito la respuesta, ¿no? Tras un daño en el cerebro, hay una neurogénesis en el adulto y también una plasticidad. Estos son las dos vías que tiene el cerebro para repararse tras un daño. La neurogénesis, el incremento de la proliferación de esas neuronas, de esas células neuronales, astrocitos, neuronas, sobre todo, y la plasticidad del cerebro, la plasticidad sináptica, es decir, la posibilidad de establecer nuevas conexiones entre las diferentes células. ¿Y quiénes actúan ahí?
estamos viendo, por un lado, los nichos neurogénicos, como hablábamos antes, el giro dentado, y por otro lado, las sinapsis, el aumento de las salidas entre axones, de las conexiones entre axones, entre células, pero los factores que median todo esto son los factores tróficos. Y como decía antes, el factor trófico por excelencia, el que está por encima de todos estos factores, es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento ya, bueno, no voy a entrar aquí a explicar en bioquímica, pero la hormona de crecimiento ya se sabe, ya se ha visto cómo es está upstream del EGF, del FGF2, del VEGF, diferentes factores neurotróficos, los cuales son activados con la expresión de la hormona de crecimiento. Es decir, la administración exógena de hormona de crecimiento va a poder potenciar estos factores neurológicos y así se está viendo en las respuestas neuronales. Bien, para volver un poquito a la parálisis cerebral infantil, y nos vamos a centrar ahora en el daño que hay en la región occipital. Aquí estamos viendo los dos ojos, esos nervios, el nervio óptico, con el quiasma, todo el recorrido que hay, que ya conocemos, para llegar a esa señal que se traduce de señal visual a señal nerviosa hasta las áreas del lóbulo occipital. Ahí es procesada la imagen y después se va a poder, una vez procesada, se va a poder realizar la respuesta del organismo en función de lo que está viendo la persona. Pero parece esto que es como sencillo, si lo pensamos, no nos damos cuenta porque lo hacemos automáticamente todos los días, pero si nos paramos a analizar lo que es una imagen, procesarla, se mueve, los colores, nos está amenazando, se está alejando, nos estamos moviendo nosotros, el coordinar todos los pares craneales que mueven, los tres pares craneales que están moviendo los músculos del ojo, para un lado, para arriba, para abajo, para el otro, coordinándolos además con otras sensaciones, a lo mejor con el olfato, con lo que está oliendo, si a lo mejor estamos viendo fuego y nos está oliendo el humo. Es una serie de procesos súper complicados, súper complejos y que el cerebro tiene que procesar a ultra velocidad, como vamos a ver ahora. Entonces, cuando hay este daño en la región occipital, ahí lo vemos con esas zonas un poquito más oscuras, no se está pudiendo procesar esa primera señal que llegaba, si es que llegaba correctamente, porque a veces también hay que sucede problema en los ojos, y eso sucede muchas veces en estos niños con la parálisis cerebral, que hay incluso problemas en el ojo ya, en el desarrollo del ojo, de la estructura en sí. Entonces, vemos ahí esas zonas oscuras, dañadas de la región occipital. Entonces, lo que hemos hecho en el Centro Sanitario Foltra, en Santiago de Compostela, Galicia, en España, este es el Centro Sanitario Foltra. ¿Qué es lo que se estudió? Bueno, pues como decía antes, es un estudio retrospectivo, hay que dejarlo claro, no es un ensayo clínico. Lo que hicimos fue darnos cuenta y empezamos a tomar datos previos, o sea, datos que había previamente recogidos. Siempre se recogen todos los datos posibles de todos los pacientes a todos los niveles. Bueno, Foltra, por si acaso para aclararlo, los que no lo conozcan, es un centro sanitario en el cual se atiende daño neurológico del sistema nervioso central o periférico, congénito o adquirido el daño, diversas patologías de daño del sistema nervioso, y lo hacemos desde un área, o sea, desde una visión multidisciplinar. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas visuales, auditivos, con piscina, con salas, con robots de reanimación de la marcha, terapia ocupacional, no sé si lo había mencionado antes, pero bueno, intentamos abarcar todas las áreas de la recuperación, de la rehabilitación. Y aquí nos dimos cuenta, como en este estudio retrospectivo, ya digo, nos dimos cuenta como había niños que empezaban a ver y dijimos, y esto es por la estimulación que estamos haciendo. Entonces analizamos esos pacientes con parálisis cerebral infantil. El tiempo que duró fueron 11 años de estudio, son datos recogidos durante 11 años de diferentes pacientes que iniciaron tratamiento en diferentes momentos, ¿vale? Esto no es que se iniciase el día en el 2010, 2011 y decidiésemos empezar de golpe con todos. Esto fue a lo largo de 11 años, hemos ido recogiendo los datos de pacientes y hemos visto una serie de resultados, una serie de datos que nos han llamado la atención y que es por eso que se han llevado a publicar en una revista. La revista está tan reciente como que ha sido aceptada hace poquito, ni siquiera todavía no está disponible al público, y por eso esto es primicia, porque aún no está ni siquiera online, pero ya ha sido aceptada y en las próximas semanas pues ya estará para poder descargar el artículo y poder verlo. Aquí se van a ver el análisis de esos resultados obtenidos con lo que llamamos el método Foltra, para analizar esa mejoría de los pacientes con la parálisis cerebral
y concretamente, como decía antes, con estos problemas de visión, ¿de acuerdo? Los pacientes tenían otros muchos complicaciones y problemas, pero en este caso con la visión. Entonces, ¿qué es lo que hemos estudiado? Bueno, pues 22 pacientes de sexo masculino y otros 20 de sexo femenino. La edad media era de 2 años y medio, con una desviación estándar de 1 año y medio, más o menos. La desviación estándar, ya digo, hay algunos de los pacientes que empezó el tratamiento incluso con 15 días. La dosis diaria de la hormona de crecimiento y se analizaba en este caso la pared cerebral infantil con manifestaciones motoras y sensitivas, pero que habían sido previamente diagnosticadas, es decir, eran pacientes que ya tenían un déficit motor y visual, sensitivo en este caso visual, ya previamente diagnosticados, que tenían ese diagnóstico previo, pero que no habían tenido ningún tipo de evolución dentro de esa discapacidad visual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se hacían registros de los potenciales evocados antes y después del tratamiento. Se hacía una estimulación visual con esto que se llama parece un trabalenguas, taquistoscopio, perdón. Se hacían esos flashes visuales de 100 a 150 milisegundos, con unas 10 fases de 1 minuto cada uno, con unos 80 flashes por minuto. Ahora vamos a poner una imagen para el que no se puede imaginar cómo es eso. Pero bueno, este es el equipo de este que vemos aquí, es el taquistoscopio. El tiempo de tratamiento más o menos fueron unos 5 meses, con una desviación estándar de 2 meses, es decir, hubo pacientes que estuvieron un punto más, 7 meses más o menos, 8 meses, 1 año, y algunos que estuvieron un poquito menos. Aquí lo estamos viendo ahora, esto es una representación de cómo sería la estimulación visual en una cámara a oscuras. Tenemos que imaginarnos una cámara a oscuras, el paciente está recibiendo este flash. Si miramos eso, continuamente puede llegar a ser incluso incómodo. Tenemos que pensar que el paciente está ciego. Ese niño pues aquí lo veíamos ante la media, de un año, 2 años, 3 años, unos meses de edad, está ciego completamente, y esta estimulación visual durante todos los días provoca esa reacción, esa respuesta de la corteza de la zona occipital. Claro, respuesta que no puede venir, propiciada si no es con ese factor que estaba hablando antes de la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay esto es un parámetro técnico, las 3 ondas principales que se analizaron en los potenciales evocados, y esto es lo importante, esto es lo que quiero que analicemos: el tiempo de latencia disminuye. ¿Qué quiere decir el tiempo de latencia? Es, digamos, imaginemos el tiempo que yo tardo en llegar a Sacaba. Si el tiempo que yo tardo en llegar a Sacaba caminando es de, bueno, no sé cuánto sería, 3 horas a lo mejor, pero yo mejoro mi estado físico, mi tiempo de latencia, mi tiempo de llegar a Sacaba, lo voy a bajar de 3 horas a 1 hora. Bueno, en este caso son milisegundos. El tiempo de latencia en todas las ondas principales que estamos viendo aquí disminuía el tiempo de latencia, es decir, la señal iba más rápido, iba mejor para llegar al área en que tiene que ser procesada. ¿Eso qué quiere decir? Las neuronas hay conexiones que a lo mejor no las sabía o eran malas. Luego vamos a ver unas ondas en las cuales se refleja o no las sabía, o si las sabía eran muy malas. Entonces ahora se está mejorando, el tiempo de latencia va a disminuir, se está mejorando la respuesta. Aquí lo estamos viendo en los 3 canales, y cómo esa latencia está disminuyendo, es decir, una mejor respuesta por parte del cerebro. Aquí vemos los potenciales evocados, el antes, la amplitud de los potenciales evocados. Fíjense, esa amplitud es digamos, como la intensidad, ¿no? La amplitud de los potenciales evocados, la respuesta está siendo mucho mayor. Al haber una mayor amplitud, es que hay una respuesta más efectiva. Bueno, aquí los tenemos de un paciente, aquí está de otro. Fíjense la diferencia del antes y el después. Los potenciales evocados tienen una amplitud mayor, es decir, la respuesta se está incrementando en toda la región occipital. Y con resonancia magnética, aquí lo estamos viendo, esa resonancia magnética que demuestra como del antes al después, como por ejemplo en este paciente con la edad de 1 año, en la zona occipital que estábamos viendo antes con esas manchitas, está normal. Aquí nos podemos fijar en la zona occipital, la zona posterior del cerebro, como la zona se ha recuperado. Eso sumado a lo de la amplitud de los potenciales evocados más la latencia disminuida, nos demuestra que el paciente, pues obviamente, pues está consiguiendo una visión correcta. Bueno, por tiempo explicaría muchas más cosas, pero vamos a pasar ya a la discusión. Con estos resultados lo que nos queda claro es eso, ¿no? Lo que estaba hablando antes, que esa combinación de la GH y la estimulación visual con el taquistoscopio nos va a llevar a la recuperación. En este caso, pero nos centramos en la visión de los niños con parálisis.
que aunque el grupo de estudio que nosotros teníamos como es retrospectivo, no es un ensayo clínico, carecemos de grupo control, pero como no es un ensayo clínico y lo estábamos haciendo simplemente revisando datos, pues es lógico porque no nos pusimos a establecer un grupo control, pero lo que sí que nos sirvió es el ver que los pacientes que habían recibido estimulación visual previamente, antes de llegar a nuestro centro y hacer nuestro método Foltra, no tenían resultados. El paciente no recuperaba, no tenía resultados, llegaban con ceguera a iniciar el tratamiento con nosotros, pero como hemos visto ya en los datos, en las gráficas, el paciente posterior a la estimulación, al tratamiento, sí que conseguía recuperar la visión. Entonces eso es, digamos, como que un control interno dentro de cada uno, de cada paciente, en el cual nos hace ver que el paciente pues, había una recuperación adecuada, ¿no? que el método estaba funcionando. Bueno, como conclusiones, básicamente que la administración de la hormona de crecimiento, junto con ese tipo de estimulación visual específica, con esas longitudes y con esa intensidad, con esos hercios y con esa duración, esa estimulación visual específica, juega un papel fundamental, clave, para reparar esa visión de estos pacientes, fuese cual fuese la etiología, porque dentro de todos estos pacientes, evidentemente, también es otra cosa para distanciarnos de un ensayo clínico. En un ensayo clínico generalmente sueles incluir pacientes con un mismo perfil, con uno de edades, de año. Aquí no, aquí fue un estudio retrospectivo de diferentes patologías totalmente diferentes, pero que todas tienen en común, en este caso, el daño, la ceguera. Entonces, bueno, se vio también que el tratamiento de la hormona de crecimiento que era seguro, aunque esos niños no tuviesen el déficit de hormona de crecimiento y se les administraba la hormona de crecimiento de manera exógena para provocar esa respuesta y esa reparación del cerebro, se vio que fue seguro el tratamiento, porque incluso años después los niños pues, han continuado mejorando y sin un problema de los que se suelen achacar al tratamiento con hormona de crecimiento, que mucha gente por desconocimiento piensa que la hormona de crecimiento va a ser dañina y que va a poder perjudicar al paciente si no tiene un déficit de hormona. Y bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Que nos llamó la atención cómo los resultados clínicos pueden ser vistos de una manera tan rápida, especialmente en los niños que son menos de 3 años. Aquí se marca un poquito, hemos conseguido como ver un poquito una barrera, frontera de edad en la cual los niños menos de 3 años el resultado pues llega mejor y llega antes. A partir de los 3 años empieza a producirse ciertas complicaciones también en todo el organismo que va a dificultar esa mejoría y esa rapidez de obtención de resultados en la rehabilitación. Pero obviamente, siempre lo digo, siempre se va a poder conseguir más si se actúa y se hace algo cuanto antes que si se espera y se da ya por perdido y no se actúa. Bueno, muchas gracias. Espero que haya muchas dudas y si no las hay es porque lo expliqué bien o a lo mejor no expliqué tan bien y no se llegó a comprender. Pero bueno, muchas gracias por la atención. Un placer. Muchas gracias a ti, Pablo. Realmente muy interesante el trabajo que realizaste. A pesar de ser retrospectivo, es bastante interesante. Si alguien del público tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi pregunta sería si es que el tratamiento se ha visto afectado por el sexo de los niños o ha tenido igual resultados en hombres y mujeres. Y como segunda pregunta sobre el mismo tema, si es que a largo plazo sí se ha visto alguna diferencia. Bueno, Andrea, muchas gracias por la pregunta. Respecto a la primera, no hubo, o sea, no se ve así a grandes rasgos diferencias entre sexo femenino o sexo masculino y sexo femenino. No vimos diferencias. Había respuestas por igual en unos y otros. Y a largo plazo, bueno, como bien explicaba, no sé si te refieres que a largo plazo con el tratamiento, continuando el tratamiento o una vez pausado el tratamiento, si había algún cambio en los niños, o no entendí muy bien esa pregunta. Bueno, sería si a largo plazo sí se ha visto, si dejan el tratamiento, si hay algún efecto secundario. No, obviamente
las neuronas, las conexiones, también las sinapsis que se han establecido. En el caso de un paciente que no sea una patología genética degenerativa, ¿no? Una vez que se han establecido, como cualquier persona, una vez que hemos establecido unas neuronas, y, por ejemplo, si aprendemos un movimiento, aprendemos a hacer algo, recuperamos una función normal y esa función se sigue trabajando, eso se va a mantener, ¿no? Una vez que se pausa el tratamiento, no tiene por qué perderse esa capacidad adquirida, ¿no? Lo que sí que hemos visto es que, bueno, evidentemente, el paciente que recupera la visión va a estar viendo todos los días, pero lo que sí que hemos visto es, como siempre digo, comparándolo como si fuera con entendemos todos más fácil, si uno va al gimnasio y trabaja los músculos, trabaja el bíceps y ha ganado y puede levantar pues 10, 20 kilos, si deja de ir al gimnasio, su bíceps va a dejar de funcionar igual de bien que funcionaba antes. Entonces tiene que tener una... En este caso de la visión, como decía, una vez que el paciente ve, se entiende que va a estar viendo todos los días, entonces ya va a poder mantener esa capacidad de visión. Pero, por ejemplo, nos ha pasado con pacientes que, como decía antes, el centro diferentes patologías a nivel del sistema nervioso y ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, lesionados medulares, como un parapléjico, como un tetrapléjico que empieza a mover los pies o que empieza a caminar, pues nos ha pasado con... Hacen, bueno, ya soy capaz de hacer estas cosas y ponerme de pie y dejo ya el tratamiento antes de completarlo o me voy a casa porque ya estoy cansado, saturado de tantas horas y ese lesionado medular, si no hace un trabajo diario y no hace una serie de cosas diarias, como le cuesta todavía caminar, pues digamos, no, y no está con tratamiento, va perdiendo poco a poco y ahí puede haber un retroceso. Ha pasado con pacientes que sí que hay un retroceso una vez que paran. Por eso también nos pasa que muchas veces he pasado un año, 2 años o 3 años, dicen, oye, es que dejé de hacer cosas y he perdido capacidades. Sí, eso puede pasar. En el caso de la visión, como digo, una vez que la persona ve, digamos, como que ya estás viendo, ya estás estimulando continuamente y eso se puede mantener. No hubo efectos adversos en ninguno de los pacientes y llevamos, pues la verdad que como el Centro Foltra llevamos cerca de casi 20 años, 18 años desde que se empezó con los primeros pacientes y no ha habido efectos adversos por el tratamiento ni a corto plazo ni a medio plazo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Edwin, por favor. Tardes. Le saluda el doctor Edwin Loza Sánchez desde Ecuador, pediatra. Una curiosidad, en esta investigación que ustedes realizan de la hormona de crecimiento con los estímulos luminosos, ¿tuvieron niños tal vez con retinopatía ocular prematura del recién nacido? Ya que estos niños son consecuencia de niños que nacieron con cefalopatía hipóxica isquémica, que es la consecuencia que pueden tener a futuro una parálisis cerebral infantil. ¿Tuvieron niños con retinopatía ocular prematura? Por favor, gracias. Sí. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, un placer por su pregunta. Sí, ha habido de esos pacientes, como decía, aquí no quería estar mencionando cada una de las patologías y estar recogiendo todos los datos por separado, porque como ya vimos, y cada uno con unas patologías diferentes añadidas a ese daño occipital, que es lo que nos estaba centrando, en lo que nos enfocábamos aquí para rehabilitar. Pero sí, claro, evidentemente sí que hubo pacientes con ese problema ya a nivel más ocular, esa retinopatía, y la respuesta a si había una recuperación y una mejoría del paciente es sí. Sí que lo había, porque como estaba, aquí nos estamos enfocando un poquito en conocer esa área occipital y esa mejoría, esa recuperación, rehabilitación del cerebro, ¿no? En ese daño a nivel occipital. Pero, como decía antes, la hormona de crecimiento, bueno, y otros de los factores neurotróficos que utilizamos, pero yo me enfoco más en este caso y es en lo que hemos publicado la hormona de crecimiento, es es que me gusta mucho esa metáfora que aparte la hizo por primera vez, yo se la escuché por primera vez al doctor Jesús de Besa, que es el director médico del Centro Sanitario Foltra y la verdad que tiene toda la razón, es como si fuera ese sol del sistema solar alrededor del cual todos los otros
factores neurotróficos, en este caso, giran, ¿no? La hormona de crecimiento va a provocar la rehabilitación a nivel, por ejemplo, en esa retinopatía, por ejemplo, ese daño que ocurre más en la zona del ojo. No solamente va a regenerar la región occipital, sino que va a regenerar todo el trayecto, va a provocar la regeneración de todo el trayecto, todas esas conexiones neuronales, incluso va a mejorar la visión del paciente a nivel de, ya desde el ojo. Sí, no sé si respondí la pregunta. Y doctor, Gracias, si su a lo mejor gentileza. estuviese interesado, no, por favor, para usted, si estuviese interesado en un poquito más de información, le puedo dejar en el chat, a ver, sí que le puedo dejar mi email en el chat. Tenga la amabilidad, gracias. Y a ver,